Gracias, Dios les bendiga en esta tarde. Él me quiere como un hijo, yo lo quiero como un padre. Él ha sido, y la hermana Lidia, una bendición para los Cabrera, como familia, pero también en el ministerio. Yo recuerdo en 21 o 22 los tuvimos en Puerto Rico unos meses. Y ellos estaban orando, buscando la dirección, y lo mismo que hizo Yannick con Sara, lo hice yo públicamente en varios lugares, pero perdí. No se quedaron en Puerto Rico. Pero en aquel momento que el Señor los estaba dirigiendo y cuando ellos aceptaron el llamado a Panamá, yo puedo garantizarles, queridos hermanos, y yo creo que ustedes son testigos hoy, de que fue el Señor el que los trajo a este país. Y los trajo con el propósito eterno de que Ciudad de Gracia iniciara y que fuese parte de lo que el Señor haría en este país desde ahora en adelante. Así que ver este recinto lleno, ver otras iglesias hermanas aquí, compartir el púlpito con pastores amados y quien respetamos es una bendición. Y los pastores anteriores hicieron sus historias, pero yo no tengo ninguna, porque el asunto es que yo soy el último. Todo el mundo tiene hambre y van a ser la 1 de la tarde. Así que la presión mayor la tiene este servidor. Yo espero que nadie se levante a comer antes de que yo termine. Pero ciertamente desde la introducción yo creo que todos nosotros hemos sido edificados y bendecidos. El pastor Yannick nos sirvió la mesa. El pastor Pepe nos dio la definición y nos mostró por las escrituras lo que es la sabiduría y la necedad. El pastor Joel entonces magistralmente nos enseñó las características de cada una de ellas. Y ahora este servidor va a tratar imperfectamente de que la podamos aplicar a la vida de la iglesia local. Y ninguno de nosotros nos pusimos de acuerdo en lo que íbamos a enseñar, pero yo creo que ellos todos, y en el interín creo que el evangelio fue presentado, fue predicado, fuiste exhortado si estás aquí y no conoces al Señor, a que entiendas que nada de lo que se ha enseñado, de lo que produce la sabiduría, es para ti si sigues siendo necio. Pero si hoy reconoces que eres pecador y te arrepientes de ello y vienes a los pies de Cristo, puedes recibir el conocimiento y comenzar a aplicar la sabiduría. Pero como creyentes, ¿cómo se ve eso en la vida de la iglesia local? Nosotros vimos que habitamos, y me gustó mucho porque ambos dijeron que la sabiduría es una persona, es Cristo. Pero ciertamente estos principios de sabiduría que nosotros leímos en su mayoría, los dos textos o los textos que se tomaron en las primeras dos plenarias, están en el libro de Proverbios. Nosotros tenemos en el Antiguo Testamento un género literario que incluye 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento y cómo se ve eso en la vida de la iglesia local? Ese es el gran desafío que me dejaron los Jambés a mí. ¿Cómo podemos ver esto en la vida de la iglesia local? Pero yo creo que hay un texto que nos enseña y nos ayuda. Y yo espero que el Espíritu de Dios nos pueda ayudar en esta tarde a ver que esos grandes principios, esas definiciones en lo personal también se deben ver en la vida de la iglesia local. Y yo creo que vayas a tu Biblia a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Otra vez, yo creo que este texto nos arroja luz de la importancia de que haya un principio de sabiduría para que podamos vivir como creyentes en la iglesia local. Y cuando hablamos de la iglesia local, es un grupo de hombres y mujeres que fueron regenerados, que vinieron de muerte a vida, que se han unido voluntariamente a otros creyentes y se reúnen en el día del Señor a recibir la palabra, a ser discipulados, a ser equipados para salir y compartir
el Evangelio. A ese grupo de personas que se reúnen en el día del Señor, el primer día de la semana, y tienen estas características, miren lo que Pablo le dice a Timoteo. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo, yo quiero que subraye esto, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Este texto nos da a nosotros a entender que hay una forma que Dios ha prescrito en que los creyentes reunidos en la iglesia local deben comportarse. Hay una manera en que nosotros debemos vivir. Pablo le está diciendo a Timoteo, hay una forma en la que ustedes se deben conducir en la casa del Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, que es columna y sostén de la verdad. Y yo sé lo que usted puede estar pensando. Ok, fantástico. Hay una forma de cómo uno se rige, actúa y comporta y vive en la iglesia local. ¿Pero cuál es esa? Esa es la primera pregunta lógica cuando leemos esto. Pero hay una segunda pregunta que es la que yo quiero exponer, porque si no hiciéramos una mala exégesis del texto. Y es, ¿en qué contexto fue dicho esto? ¿A quién fue dicho esto? Y este es el ejercicio que yo quiero hacer por lo que me falta de plenaria. Número uno, que podamos ver a la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso. Vamos a ver brevemente y someramente su inicio, su desarrollo, su encomienda, su reprimenda, la advertencia y la disolución o conclusión de esa iglesia. Y dentro de ese tramo que vamos a ir viendo en las Escrituras sobre la vida de aquellos cristianos en la iglesia en Éfeso, usted va a ver en Hechos capítulo 18, 19 y 20, cómo cuando ellos viven bajo los principios de sabiduría que Dios estableció y que dio para regirse en su iglesia, hubo frutos. Pero también vamos a ver en Primera de Timoteo y en Apocalipsis que cuando ellos son necios, ¿cuál es el resultado? Así que lo que hemos visto hasta ahora en las primeras dos plenarias, yo quiero apuntarlo a la luz de la iglesia en Éfeso para que nosotros podamos vernos en ella y no descansar en que porque tenemos sana doctrina y buena teología, eso nos hace sabios. El pastor Pepe dijo una línea que yo ya estaba escribiendo en Twitter y la borré cuando dijo que no la subiera en Instagram. Porque me voló la cabeza. Y cuando salga lo voy a hacer aunque él dijo que no. Lo más que deseamos los pastores es que nuestras ovejas puedan aprender a practicar y vivir y habitar en sabiduría. Porque si eso hacen, nos hacen la vida más fácil. Porque mucho de lo que nosotros hacemos es damage control. Porque descartamos los principios de sabiduría. Y eso fue lo que pasó en la iglesia en Éfeso. Si usted va a Hechos capítulo 18, no voy a leer los textos completos porque quiero ir completo por la historia. En Hechos capítulo 18, usted ve en el versículo 19 al versículo 21 cómo nace la iglesia en Éfeso. Pablo se encuentra entre el segundo y tercer viaje misionero y llega a esta importante ciudad en Acaya. Dicho sea de paso, el nombre Éfeso significa deseable. Pero yo quiero en Ciudad de Panamá, donde nos encontramos, que usted entienda que esa iglesia que nace en aquella ciudad era un lugar estratégico.
Estaba cerca del mar, era una ciudad cosmopolita, comercial, socialmente, religiosamente y políticamente fuerte. Y allí el Señor envió a Pablo a levantar una iglesia. Y cuando él va, como hizo en todas las ciudades de los gentiles, fue a la sinagoga, revolcó la ciudad, el evangelio fue predicado, gentiles y judíos vinieron a la fe y se fue. Así inicia. Pero llegamos a Hechos capítulo 19 y todo el capítulo 19 del libro de los Hechos nos da entonces a nosotros cómo esa iglesia que inicia se desarrolla. 2 años después regresa Pablo y pasa allí 2 años ministrando, predicando el evangelio, y allí el evangelio fue proclamado fielmente y revolucionó aquella ciudad. Pasaron cosas increíbles. Pero cosas increíbles. Dios hizo milagros a través de Pablo que le rompieron no solamente la comprensión y el entendimiento que los paganos tenían, sino que se destruyó el comercio y la forma en que los paganos hacían comercio. El evangelio tuvo un impacto en aquella ciudad sumamente increíble. Hombres y mujeres vinieron a la fe y abandonaron sus prácticas paganas. Cierra el capítulo 19. Si quiere, ese versículo sí me gustaría que vaya ya un momento, para que vea cómo Lucas nos describe en el versículo 20 del capítulo 19 lo que el evangelio produjo en aquella ciudad, lo que el evangelio produjo a través de aquella iglesia. Dice el capítulo 19, versículo 20, que así crecía poderosamente, y yo quiero que subraye, dice, y prevalecía la palabra del Señor. El impacto del evangelio predicado, de vidas transformadas, de gente siendo discipulado y gente compartiendo el evangelio, viró patas arriba la ciudad de Éfeso. Una iglesia que fue iniciada a la prisa. Pablo regresa y se establece. Discípulos son levantados y formados. Se entra a la casa del hombre fuerte y se derriba lo que los paganos habían establecido. Y nos dice, cerrando esa porción, que la palabra crecía poderosamente y prevalecía. Si usted llega hasta el capítulo 19, usted dice, wow, esta era una iglesia saludable, una iglesia que guardaba la sana doctrina, era una iglesia que tenía líderes fieles, era una iglesia que estaba haciendo lo que se le había mandado hacer. Al punto que en Hechos capítulo 20, Pablo, antes de salir a Jerusalén, llega a la isla de Mileto y manda a buscar a los líderes, a los pastores, a los ancianos de esa iglesia en Éfeso y los reúne allí. Y en Hechos capítulo 20, específicamente desde el versículo 17 al 38, usted ve cómo el apóstol hace una inversión en aquellos pastores. Y esto es lo que a mí me llama mucho la atención de este padre espiritual y de este pastor que aplicaba la sabiduría de una forma magistral. Él no alardeaba de quién él era. Él no alardeaba de lo que había enseñado. Él les recordaba a ellos lo que ellos vieron y lo que ellos escucharon. Lo que ellos recibieron. Y eso es lo que él hace cuando los reúne. Pero le da 2 instrucciones. Tengan cuidado de ustedes mismos y de la congregación, porque dentro de ustedes se levantarán hombres que van a venir a destruir esta iglesia. La iglesia de sana doctrina, la iglesia que guardaba la verdad, la iglesia que predicaba el evangelio, la iglesia que estaba discipulando hombres y la iglesia que estaba enviando a otros. Porque Epafras salió de Éfeso y de Éfeso se abrieron iglesias en Colosas, en Hierápolis y en Laodicea. Esta era una iglesia saludable.
Y al momento de Pablo salir le dice, cuidado, tengan cuidado, porque no es que de afuera, es que de adentro se van a levantar gente que van a tratar de destruir la iglesia. Pero hasta ese momento, de Hechos capítulo 20, yo no sé usted, pero yo veo 18, 19 y 20, un reconocimiento de la obra de gracia en la vida de aquellos hombres y mujeres. Había sabiduría que Pablo estaba impartiendo, que ellos estaban recibiendo, le estaban haciendo caso, como dice el pastor Joel, a la señora sabiduría. Y se veía en la vida de ellos. Así que, si la historia de la iglesia de Éfeso fuese hasta ahí, fuese fabulosa. Bueno, al punto que cuando Pablo está en su primera cárcel en Roma, usted ve esto en Efesios capítulo 1, él los alaba. Vaya conmigo allá un momento. Efesios capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Miren el impacto de la vida de esta iglesia en la ciudad. Miren el impacto de ellos vivir y aplicar la sabiduría de Dios impartida por el apóstol para ellos. Dice el versículo 15 y el versículo 16 de Efesios. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y del amor de ustedes por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Pablo está preso en Roma y dice, la iglesia que planté, la iglesia en la que me invertí, la iglesia que le advertí, la puedo alabar al Señor y reconocer que están viviendo bajo la sabiduría de Dios. Han recibido bien la palabra. Están predicando el evangelio, están creciendo espiritualmente y están compartiendo esa verdad con otros. Yo no sé si usted lo ve, pero por espacio de 8 a 10 años, esta iglesia fue una iglesia que recibió los resultados de escuchar la voz de Dios, de tener el conocimiento, pero de aplicar ese conocimiento. Y los frutos fueron evidentes. El evangelio se predicó, gente vino a Cristo, Dios hizo milagros, muchos no solo se convirtieron, sino que abandonaron sus prácticas paganas. La iglesia creció, la iglesia se multiplicó, se desarrollaron grandes líderes, fueron celosos por la sana doctrina y se cuidaron de los falsos maestros. ¿Están conmigo hasta ahí? 10 años después, cuando Pablo sale de prisión, se da la tarea de ir a visitar todas las iglesias que él inició. Y nos dice Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, que él deja a su hijo espiritual Timoteo en Éfeso para que pusiera la iglesia en orden. Porque lo que les advirtió en Hechos 20 a aquellos pastores, aunque cuando estuvo preso recibió ¿qué? Buenos informes, un poquito más adelante aquellos hombres que él advirtió desde adentro viraron la iglesia. Comenzaron a enseñar, dice el texto, doctrinas extrañas. Comenzaron a enseñar mitos y genealogías interminables. Y en medio de la iglesia habían discusiones inútiles. ¿Usted se imagina que es salir de prisión 10 años diciendo, esta iglesia ha vivido sabiamente? Esta iglesia muestra frutos. ¿Qué tal si vamos y los visitamos y cuando lleguen se encuentren con esto? Pues eso fue lo que se encontró Pablo. Una iglesia que inició bien, una iglesia que se desarrolló bien, una iglesia que recibió una encomienda y la aplicó por un tiempo, una iglesia que recibió la alabanza de haber sido fiel, pero una iglesia que se le olvidó
la sabiduría y comenzó a vivir en rebeldía, que es necedad. Eso no lo dije yo, eso lo dijo el pastor Pepe. En rebeldía. Esto es lo que Dios dice, pero yo prefiero vivir de esta manera. Y comenzaron a colocar sus opiniones y preferencias por encima de lo que Dios ya había establecido, había dicho y estaba dando frutos. Y Pablo llega y los tiene que reprender. La casa la tiraron por la ventana. La iglesia estaba, como dicen en mi tierra, patas arriba. Había desorden, habían entrado doctrinas extrañas, habían entrado discusiones inútiles, vana palabrería, uso ilegítimo de la ley, había mujeres enseñando, había problemas con el liderazgo. Name, dígame usted lo que hay en una iglesia con error, y ahí estaba en Éfeso. ¿Cómo es posible que ellos vivieron, degustaron el fruto de vivir lo que Dios estableció, la sabiduría que proviene de Dios, y rechazarla y abandonarla para ahora ser sabios en su propia opinión y hacerlo como Frank Sinatra a su manera? ¿Por qué? Si habían visto a Dios glorificarse en medio de ellos, se habían visto lo que produce la obediencia. Ellos decidieron, nosotros tenemos una mejor forma de hacerlo. Y las características de la señora necedad que nos dio el pastor Joel, en este momento en esta iglesia, estaban en todo su esplendor. Se rebelaron y escucharon sus propias opiniones. Escucharon a hombres que estaban buscando su propio beneficio personal. Y una iglesia que fue saludable, ahora era una iglesia enferma. Al punto que, como leímos el texto base, Pablo le tiene que decir a Timoteo, te acabo de dejar ahí para que pongas esto en orden. Para que les recuerdes a ellos cómo se deben conducir en la casa de Dios, en la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. La necedad de ellos los llevó allí, y yo, por misericordia de parte de Dios para ellos, te estoy dejando ahí para que pongas en orden esto y ellos regresen a la sabiduría de Dios. ¿Ve el contraste? ¿Ve lo que produjo la sabiduría de Dios en la iglesia de Éfeso en 10 años? ¿Y ve lo que produjo la necedad en 2 años? De 8 a 10 años fue un fruto increíble. En 2 años, 2 años, lo echaron a perder. Ya se ha dicho, amados, que se puede comenzar bien y terminar mal. Yo me alegro por aquellos jóvenes que están enamorados de la sana doctrina. Pero si la sana doctrina no produce piedad, cuidado, porque tus iglesias, tu vida, tu matrimonio, tu familia y la mía pueden terminar como la iglesia en Éfeso. Porque somos necios. Ahora, a pesar de que nosotros somos necios, Dios sigue siendo Dios. Y Dios es misericordioso. Y el Dios que envió a Cristo, que nos presentó el pastor Carlos, se hizo presente en la vida de esta iglesia. Y cuando Pablo los visita 12 años después y ve sus condiciones, muestra misericordia dejando a Timoteo para poner la casa en orden. Y la pregunta lógica que nosotros nos hacemos, si llegamos hasta primera de Timoteo, es: ¿la iglesia regresó a la sabiduría de Dios? ¿La iglesia recibió la reprimenda? ¿La iglesia corrigió? Pues tenemos que ir entonces a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Y ahora no es Pablo, ahora es el mismo Señor Jesús, que a través de aquella visión en la isla de Patmos, al apóstol Juan, que se entiende que era el anciano, el pastor
de aquella iglesia en Éfeso, en aquellas famosas 7 cartas a las iglesias en el Apocalipsis, la primera carta que envía es a la iglesia en Éfeso. Y la pregunta que yo hice antes de decir esto es, ¿se contesta la pregunta de si ellos regresaron a la sabiduría? Jesús nos dice que sí. Obviamente, no tengo todo el tiempo para leerlo, pero en el versículo 2 y el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 2 se nos da claramente la evidencia de que ellos regresaron a vivir de la manera que fueron enseñados, bajo la sabiduría de Dios. No lo digo yo, lo dice Jesús, le dice, yo reconozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no soportas a los malos, que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles, que aborreciste la práctica de los herejes, que fuiste perseverante, sufriste por mi nombre y no desmayaste ante la persecución. En otras palabras, de la manera que viviste por 10 a 12 años, después que Pablo dejó a Timoteo y puso la casa en orden, hubo resultados, ¿sí o no? El asunto es que Jesús no solamente lo deja ahí. Si esta historia de la iglesia en Éfeso se quedara hasta el versículo 3, hubiéramos dicho, ¡wow! Lo lograron, no flaquearon, regresaron al camino, Dios tuvo misericordia de ellos, recibieron la reprimenda. Pero hay un pero, valga la redundancia. Y el pero es del mismo Señor Jesús. Y este es el pero que a mí me preocupa. Y espero que a usted también le preocupe. Porque Jesús le dice, pero dejaron su primer amor. Como dice el pastor Miguel, se preocuparon más por hacer que por ser. Se enfocaron en hacer ministerio y se olvidaron de su relación con el Señor. Podemos hacer lo correcto con los motivos incorrectos. Podemos hacer las cosas diciendo que es para la gloria de Dios, secos y buscando la gloria nuestra. Podemos predicar, leer, cantar, estudiar, hacer todo lo que se hace en el ministerio desconectados del Señor. La iglesia en Éfeso nos demuestra eso. Y esa debe ser una advertencia. Podemos ver sabiduría y los frutos de la sabiduría. Podemos ver cómo ellos abandonan esa sabiduría y le hacen caso a la señora necedad y los resultados de esa necedad. Vemos la misericordia de Él sobre ellos y ellos regresan, pero cuando regresan, no regresan a aplicar esa sabiduría. Regresaron a hacer lo que se les mandó hacer con el espíritu desconectado del Señor. Cuidado, iglesia, porque nos puede pasar lo mismo. Pero ese Señor Jesucristo que habló a esa iglesia, no solamente les dijo que perdieron su primer amor, sino que los llamó al arrepentimiento como una evidencia, una vez más, de misericordia para ellos y una extensión de gracia. Y cierra en el capítulo 2 esa parte de la historia de la iglesia en Éfeso diciéndoles, si ustedes se arrepienten y regresan, entonces este va a ser el fruto. ¿Ven el ciclo? ¿Ven cómo en una iglesia nosotros podemos tomar los principios bíblicos y aplicarlos de manera individual y colectiva con el corazón correcto y lo que dice la palabra, eso obtendremos? Pero de la misma manera, si nos rebelamos y somos necios, vamos a recibir el resultado. Ahora, yo les dije que al final de Primera de Timoteo, la pregunta que nosotros nos hacemos normalmente antes de llegar a Apocalipsis es, ¿ese tiempo que invirtió Timoteo allí dio resultados? Y nosotros tenemos Apocalipsis 2 para decir parcialmente. ¿Fue parcial? ¿Regresaron a hacer ministerio?
con el corazón lejos de Dios, Jesús muestra misericordia, los llama al arrepentimiento y la pregunta lógica sería si se arrepintieron. Ahora, el canon cuando se cerró no nos dice nada, pero la historia sí. Y como yo no tengo la exactitud del siglo, pongámoslo después del siglo II al siglo IV, la iglesia en Éfeso desapareció. Y la evidencia es hoy que donde estaba esa ciudad, en Turquía, el 99% de los habitantes son musulmanes. Un faro de gracia, una luz, un sal que Dios estableció, una sal que Dios estableció en ese lugar, mientras abrazaron la sabiduría y la practicaron, vieron los frutos. Cuando se rebelaron y la abandonaron, recibieron los frutos de seguir y escuchar a la señora necedad. Pero en 2 ocasiones, el mismo Dios mostró misericordia y los llamó al arrepentimiento. Pero desafortunadamente, solamente cambiaron sus acciones, no sus corazones, y este es el último punto final. Si nosotros perseguimos la necedad, y yo creo que el pastor Joel lo dijo muy bien, muerte es lo que recibiremos. Pero yo creo en la seguridad de la salvación, y yo también. Así que va a haber un remanente fiel de iglesias que si permanecen fiel y viven bajo la sabiduría de Dios, ellos permanecerán. Pero edificios llenos de gente que quieran abrazar la sabiduría de Dios cuando quieren o les conviene y ser necios cuando quieren y les conviene, ese lugar donde se reúne ese grupo de creyentes en rebeldía y en necedad, Dios no lo bendecirá. No prosperará. Así que el llamado para nosotros hoy, y usted está diciendo, wow, las primeras 2 fueron suavecitas, pero este vino de Puerto Rico a entrarnos a palo. A mí siempre me toca lo más difícil. Es que nos llevemos esto, queridos hermanos. Nuestras iglesias pueden ser saludables, pueden tener sana doctrina, pueden tener líderes bíblicamente llamados, podemos contender por la verdad, podemos señalar el error, podemos tener púlpitos sanos, incluso multiplicarnos como la iglesia en Éfeso. Pero si perdemos el primer amor, si dejamos de escuchar y vivir y aplicar la sabiduría, con claridad nos estamos haciendo necios. Y Dios no va a permitir eso. Y no fue en Apocalipsis que se los advirtió. Se los advirtió en Proverbios capítulo 28, versículo 26, cuando dice que el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Vivir como iglesia bajo la sabiduría de Dios siempre traerá bendición. Y no es monetaria, es salud espiritual. Vivir de espaldas a lo que Dios ha establecido y ha prescrito en la palabra, que es su sabiduría, es ser necio. Y ese Dios misericordioso, probablemente en esta tarde, a algunos de nosotros, pastores, líderes y miembros de las iglesias, nos está llamando a arrepentirnos. Pero si no nos arrepentimos, por segunda vez escuchen, el desenlace de esta iglesia puede ser el desenlace de nuestras iglesias. Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia y nos muestre que vivir, entender, vivir y aplicar la sabiduría de Dios es lo mejor que podemos hacer en nuestra relación vertical con Él, en nuestra relación horizontal con otros, pero también es lo mejor que podemos hacer como un cuerpo de creyentes en la iglesia local. Para la gloria de Dios, la exaltación de Cristo,
para que bendiga y edifique a su iglesia y para que esa iglesia sea usada como punta de lanza en la proclamación del Evangelio y el Señor salve a los perdidos. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Permítame orar. Padre, gracias por el privilegio que nos has concedido en esta tarde de poder ir a las Escrituras. Y yo puedo ver, Señor, al finalizar, cómo tú has orquestado no solamente el tema, sino cada cosa que se ha hecho en este día. Desde la introducción, los cánticos, las oraciones y cada una de las plenarias fue un recordatorio para cada creyente, para cada iglesia, para cada pastor, para cada líder, para cada servidor, de la importancia de nosotros regresar a tu consejo, habitar en él, pero también ser ministrados, desafiados, y que tu Espíritu nos ayude a ser obedientes y a ponerlo en práctica. Ayúdanos a entender lo que la sabiduría es, a entender las implicaciones de esa sabiduría en la vida de nosotros como creyentes, a poder ver con claridad cada una de esas características, pero también a ver cómo cuando eso es una realidad de manera individual y colectiva, la iglesia es edificada, Cristo es exaltado y, oh Dios, tú eres glorificado. Pero también, Señor, ayúdanos a entender lo que produce la desobediencia, la necedad, el colocar nuestra voluntad y nuestras decisiones en nuestras propias opiniones, en lo que nos conviene o escuchando a otros que están fuera de ti. Y si hoy tú nos has ministrado, como yo sé que nos has ministrado, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos aquellos que hemos sido sabios en nuestra propia opinión, aquellos que hemos desechado tu sabiduría e instrucción, aquellos que quizás hemos atesorado debajo de la cama, pero no hemos aplicado y permitido que tu Espíritu, cuando nos los muestra, nosotros lo pongamos en práctica. Perdónanos a muchos, porque hemos escuchado, visitado y seguido a la señora necedad. Pero te rogamos hoy que a través de lo que tú has hecho y este emplazamiento nos hayas ministrado, transformado y que salgamos con el deseo de ponerlo en práctica, para que todas las iglesias aquí representadas puedan ser iglesias saludables, porque viven debajo y bajo la autoridad de tu palabra. Otra vez, Señor, para tu gloria, para la exaltación de Cristo, para la edificación de la iglesia, pero sobre todas las cosas, para que nos uses en la proclamación de ese evangelio, para que salves a los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.